a ver si hay alguna, bueno, ya saludamos a algunos invitados, no sabemos si hay alguna otra. Levanten la mano los invitados, por favor, personas que nos visitan. Aunque les saludamos al principio, pero si llegó alguien después de los anuncios, bueno, la verdad que nos alegramos mucho que nuestra hermana Marisa esté aquí con los suegros, ¿verdad? Qué bueno, porque oramos por ellos y no conozco a esta pareja que está con nosotros, pero les saludamos también. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Roberto, que está con nosotros también aquí. Bueno, está Roberto Polo y está, hermano Roberto, ¿cuál es su apellido? París, ¿verdad? Recuerdo que me lo dijo, Roberto París, y él ha estado reuniéndose con nosotros y ha decidido congregarse. Le saludamos porque ya le conocemos nosotros, pero la iglesia no le había, la nueva iglesia no le había visto. Así que, hermano, bendiciones. ¿Cuántos padres y madres se han sentido honrados o orgullosos porque sus hijos caminen como ellos? No sé si han visto esto. Aunque mi papá no estuvo todo el tiempo conmigo, dicen mi familia y los amigos de él que yo camino igual que mi papá. Y tenemos el mismo tumbado, ¿no? Yo no sé de dónde sale eso. Y yo estoy seguro que algunos de los padres que se oye bien, hermano, que hago, los bajo, los subo, yo me siento un eco ahí. Yo sé que hay muchos padres que dicen, mira, ese camina como yo. y en verdad yo no sé verdaderamente si es la genética o si es el ver a los padres caminar, porque yo realmente nunca me propuse en mi caso caminar como mi papá, pero dicen que tumbamos el hombro igual y genéticamente hacemos los mismos gestos, aunque yo perdí a mi papá hace mucho tiempo, pero siempre honestamente les confieso que sentía esa alegría, ¿no? de que me parecía a mi papá. Y yo sé que algunos padres que están aquí, si sus hijos caminan como él, o si las madres que están aquí, las hijas caminan, a veces las hijas caminan como los padres, no es que es un problema de género, no estamos hablando de ningún pecado de género, pero es una cuestión genética, pero siempre hay una cierta satisfacción, ¿verdad? Cuando hasta en el caminar se heredan estos patrones. Justamente, amados, les invito a estar puestos en pie una vez más y buscar en nuestras Biblias la carta de Pablo a los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Permítanme un momentito más. Por poco les tengo que dar la clase de Santiago. Yo no sé, a lo mejor tengo que darla aquí un día porque dice el Señor, si no quieren, pues allí vamos. Efesios capítulo 4, verso 17. Leemos la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amados, el mensaje de Dios es que cambiemos nuestro andar y andemos como es digno de Él. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Sabes que necesitamos que tu palabra nos hable. Sabes, Señor, que necesitamos que tu palabra nos edifique. Sabes que necesitamos que tu Espíritu nos toque por medio de tu palabra, Señor. Y por eso clamamos a ti, para ponernos en tus manos, poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, delante de tu persona en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. En verdad, así mismo como nosotros como hijos y nuestros padres como padres sienten una satisfacción mutua al ver que se imita el andar, al ver que por genética, por transferencia de lo que somos en nuestra ADN, somos lo mismo, y es una confirmación de que somos hijos de alguien. De esta misma manera, nuestro Dios nos está invitando, nuestro Dios nos está exhortando a que caminemos como hijos de Dios. La Biblia es clara en este pasaje para decirnos que andemos como es digno de Dios. Dios se complace cuando ve que sus hijos tienen el mismo tumbadito que Él, ¿verdad? Cuando ve que sus hijos caminan de la misma manera que Él. Cuando ve que sus hijos están haciendo las cosas en este mundo de manera que los que le rodean pueden decir, este es hijo de Dios. Cuenta una anécdota de un pastor en Texas hace muchos años que subió al autobús y el conductor en el cambio le dio $1 de más. A lo mejor en aquel tiempo no había tanta inflación como hay ahora, y cuando él recibe el dólar comenzó una batalla en aquel hombre que era predicador. Me voy a quedar con este dólar, total, es $1, ¿a quién le importa? Bastante dinero recorren los autobuses en este país, y en medio de esa batalla él recordó quién era un hijo de Dios, y al bajarse fue y le devolvió el dólar al conductor. Y el conductor le dijo, qué bueno, porque yo estoy pensando seriamente en regresar a la iglesia y le había dado ese $1 de más para saber qué usted hacía y si yo podía volver a la iglesia. El mundo, hermano, está demandando que nosotros no andemos como los otros gentiles. El mundo está necesitado de que la iglesia camine como hijos de Dios que somos, porque ellos necesitan ver la luz del mundo. Nosotros no somos como los otros gentiles, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? De eso hemos estado hablando en estas 2 clases de escuela dominical a las 11:30, a las cuales les estoy invitando. Es por gracia, pero tenemos un compromiso que Pablo nos explica bien, y yo quiero que usted fije sus ojos ahí en el verso 17 al 19, porque hay varias cosas que Dios nos está diciendo en su palabra, por lo cual ya no somos como los otros gentiles. Hay pasos, hay procesos en la vida nuestra antigua que ya no se tiene por qué repetir, y por tanto debemos andar de una manera diferente. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo primero que la Biblia nos dice, que el mundo a nuestro alrededor está caminando en la vanidad de su mente. La palabra vanidad viene de vano. Cuando usted quiere, aquí estas ilustraciones no son muy apropiadas tal vez, porque aquí todo viene ya trillado, ¿verdad? Si usted va a comprar el arroz, usted no tiene que escoger el arroz. Qué bendición para las hermanas que tenían que escoger el arroz en Cuba. En Cuba teníamos que escoger el arroz, sacar el malo y el bueno.
Pero también lo teníamos que hacer con los frijoles. Y cuando usted echaba un poco de frijoles en el agua, ¿qué pasaba? El vano que hacía flotaba, subía con la paja, con lo que no sirve. Y usted venía, Frank, agarraba todo eso y lo botaba y usted no lo cocinaba. Lo vano no sirve, lo vano está hueco, lo vano está vacío. Y el mundo en que nosotros estamos viviendo está vano. Póngase a mirar nada más la moda y usted se va a dar cuenta que es una carrera. Es una carrera sin límites de extravagancia y de vanidades. No podemos entender cómo la gente puede gastar tanto dinero en cosas tan extravagantes y tan vacías que al final no dan ningún resultado. Pero el mundo está yendo tras esas modas. El mundo lo que tiene en su mente es vanidad, porque la Biblia lo había dicho ya hace más de 2000 años. Primera de Juan 2:16. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:16. Dice mi esposa que no repito bien la cita, tengo que repetirlo. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Pablo está diciendo que los gentiles andan en la vanidad de su mente, en la pompa de su mente, en lo vacío de su mente. Y es sorprendente. Nosotros como hispanos tal vez llegamos acá y nos sorprendemos de en qué la gente puede. Aquí hay para todo, para todos los gustos. Aquí hay deseos, hay clubes para todo lo que usted se puede imaginar e inimaginar. Dice, pero ¿cómo puede ser que haya para cualquier cosa? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo anda en la vanidad de su mente. Lo segundo que Pablo nos está diciendo para que entendamos que no somos como los otros gentiles es que no andamos con el entendimiento entenebrecido. No solamente que hay vanidad, sino que hay oscuridad. Cuando ya usted va agarrando los 40, un día se levanta y enciende todas las luces y sigue sin ver. No es un problema de luz, es un problema ya de pehuelo. Pero hermano, cuando usted necesita ver con más claridad, ¿qué hace? Por supuesto, encender una luz, buscar la luz del día, buscar una fuente de luz para usted poder ver bien. Pero tristemente el mundo anda con el entendimiento entenebrecido, oscuro. Dice la Biblia en Romanos 1:21, que el mundo de este tiempo, los últimos días en que estamos viviendo, a lo bueno le llamarán malo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, después de la vanidad, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Después de la vanidad viene la oscuridad. El mundo no sabe dónde va. Tiene oscuridad, tiene un velo. Por eso cuando uno viene al Señor, lo primero que el Señor hace es quitarte el velo. Y tú dices, pero es verdad que yo había perdido tiempo. Pero es verdad que yo estaba siguiendo esta corriente, esta otra, y no me daba cuenta que esto tenía un mal final. No podemos darnos cuenta del mal final hasta que la luz del Evangelio nos alumbre. Pero lo triste es que ya siendo del Evangelio de Dios, ya habiendo conocido a Jesucristo, queremos andar detrás de la vanidad del mundo y detrás del entendimiento entenebrecido. Si esto no fuera perjudicial, Dios no nos alertara. Pero a un entendimiento entenebrecido y un enfoque de vanidad, lo que le sigue es lo que Pablo está diciendo: ajenos a la vida de Dios. El versículo 18 estoy leyendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Después que tenemos la vanidad en nuestra mente y oscura además, no viene otra cosa que la muerte. Amados,
cuando estamos ajenos a la vida de Dios, estamos muertos. Estar muerto no significa estar en un ataúd. Estar muerto significa estar separado de la gloria de Dios, separado de la compañía de Dios. Porque aún los que mueren en Cristo, cuando su cuerpo está en un ataúd, nosotros creemos que su alma está para siempre con el Señor. ¿Usted cree eso? Por eso Jesús le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque no es la muerte física la que Pablo está hablando aquí, es la muerte espiritual. El mundo anda muerto, anda sin propósito. Por eso es que vemos ahora 2 salarios en la casa y más divorcio. El hombre conquistando la luna, pero no se ha podido conquistar el mismo. Vemos casas mucho más grandes, mucho más majestuosas y familias más reducidas, familias más en conflicto. ¿Por qué? Porque están ajenos a la vida de Dios, siguiendo la vanidad, entenebrecidos. Y hay una cuarta cosa que quiero que usted la aprenda bien. Y hoy, antes de decir esta palabra, pregunté si tenía el mismo significado. Cuando empecé a usar unas botas de casquillo porque las tenía que usar, el primer día cuando llegué a la casa tenía tremendo dolor en los dedos, porque los casquillos me dolían. Y con el tiempo empecé a descubrir que ya las botas no me duelen. ¿Sabe por qué? Porque tengo callos donde toman los casquillos. Y usted está bien la palabra callos para todo, ¿verdad? En México por lo menos sé que significa lo mismo que en Cuba. Es una sobrepiel que se endurece, y cuando usted está trabajando se le hacen callos en las manos. El primer día se le hace ampolla, es decir, se le pone de agua ahí y duele. Pero después se va haciendo un callo y no duele. ¿Sabe lo que le pasa al mundo, hermanos? Que la conciencia está cauterizada, tienen callos. ¿Sabe qué significa esto? Que ya el pecado no le duele, ya el pecado no les importa, ya lo que están haciendo es un callo espiritual que aunque lo hacen y lo hacen y lo hacen, no ven, no sienten. Y es lo que Pablo está diciendo, porque están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. De manera, hermano, que el mundo anda tras la vanidad de su mente, con la mente oscura e entenebrecida, muertos, ajenos a Dios, y cauterizada, encallosada, tienen la conciencia con callos que no le permiten entender el destino que están corriendo, ni el dolor que están haciéndose a ellos mismos. Ya no lo sienten, pero tú y yo no andamos como los otros, ¿entiendes? Tú y yo no somos muertos, nosotros somos hijos de un Dios vivo. Tú y yo no podemos ser ignorantes de la vida de Dios. Amados, ser ignorante de la vida de Dios, conocer a Dios no es conocer todo el mapa de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios no es saber todo lo que Dios va a hacer. Cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú vienes a Jesucristo, Él no te dice, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, no. Dios no es un adivino, Dios es sabio, es omnipotente, pero Dios no te está dando toda una carta de adivinación. Y cuando tú vienes al Evangelio no quiere decir que ya tú sabes todo lo que tú va a pasar. Lo que ya tú sí sabes es que tú eres un hijo de Dios. Ya tú sí sabes que tú perteneces al vencedor. Ya tú sí sabes que la imagen de Él está siendo formada en ti, y ahora tú vas a empezar a caminar en la seguridad y la protección del Omnipotente. ¿Ya tú sabes eso? Esta mañana en la clase de escuela dominical hablábamos de cuando venimos a Cristo. Dice 1 de Juan 4:4 que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. No importa el nuevo suceso que yo voy a tener, yo estoy en las manos del que todo lo puede. No importa la nueva problemática que voy a tener que resolver, yo estoy en las manos del que tiene la solución, del que es omnisciente, del que todo lo sabe, del que discierne los pensamientos. Pero Él nos está pidiendo que caminemos, que caminemos. No se puede entender, hermano, que el verdadero cristiano tenga una conciencia muerta al pecado. Al cristiano le tiene que doler el pecado. El cristiano no puede ser como los gentiles que viven pecado.
Porque nosotros no somos del pecado, somos de la luz. El que ama a Dios no practica el pecado. No quiere decir que no peca, no lo practica, no se deleita. Hoy hicimos una prueba en la escuela dominical para que usted sepa que usted tiene que abandonar el pecado. Si usted es un hijo de Dios, si usted quiere caminar como mismo camina Dios, dice la Biblia que Dios es santo y sin santidad, nadie verá a Dios. Ahora, tenemos la mente de Cristo y la pregunta se responde: ¿cómo es que ahora andamos de manera diferente? Pablo nos está dando también algunas pautas aquí en su palabra. Dice el verso 20, fíjense sus ojos en el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tú y yo no aprendimos así a Cristo. Si tú quieres andar como cristiano, la Biblia es clara. ¿Sabe? Dios no te está diciendo, sigue la enseñanza del pastor Miguel, sigue la enseñanza del pastor Bernardo, sigue la enseñanza de este en la internet, sigue la enseñanza de este otro. La Biblia te dice, sigue las enseñanzas de Cristo. Por eso es que a los nuevos creyentes les recomendamos que lean el Nuevo Testamento, porque las cuatro versiones del mismo Evangelio nos hablan de a quién seguimos, nos hablan de Cristo, de cómo se manifestó, qué hizo, qué nos quiere enseñar. Pablo dice bien claro, si vosotros ustedes no aprendieron así a Cristo. Hay tres procesos, hay tres cosas que Pablo nos está diciendo en cómo cambiar nuestro andar. Una, aprender a Cristo. Y empieza esto con oírle. ¿Qué hemos oído de Cristo? ¿Qué has oído tú de Cristo? ¿Qué sabes de Cristo? A veces solamente hemos oído que es nuestro Salvador. Solamente hemos oído que es nuestro sanador. Solamente hemos oído que es nuestro proveedor. Pero ¿cuántos han oído que Cristo es el Señor de su vida? ¿Cuántos hemos oído que Él es exaltado sobre todo nombre, sobre toda autoridad, sobre todo principado? ¿Cuánto hemos oído que es poderoso? ¿Cuánto hemos oído que es glorioso? ¿Cuánto hemos oído que no hay nadie como Él? ¿Cuánto han oído eso? Es tiempo, hermano, de que la iglesia comience a aprender a Cristo. Es tiempo de que la iglesia le oiga lo que el mismo Señor estaba diciendo. Y el Señor no siempre tuvo palabras agradables para nuestros oídos. El Señor, el mensaje de Dios es un mensaje fuerte, es un mensaje difícil, es un mensaje poderoso. Pero es un mensaje de sacrificio. Mateo 10, 37 a 38, palabras de este Cristo que amamos. Dice, Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Has aprendido? ¿Qué has oído de Cristo? El Señor quiere que tú sepas, o quiere que tú estés dispuesto a ponerlo a Él por encima de todo. Él es digno. Él no es solamente tu Salvador. Él es el Señor de tu vida. Él es lo máximo. Los jóvenes, ya yo no sé qué dicen los jóvenes. Tenemos que aprender lo que los jóvenes dicen acá, pero cuando alguien quería decir que era lo mejor, decía, es lo máximo. Es lo más sublime, es lo más excelente. Por eso vemos a veces una relación fría con Dios. Por eso nuestro caminar no se puede parecer al de Dios. Porque si tú no crees que Dios es lo máximo, si tú no crees que Dios es lo supremo en tu vida, entonces nunca tu caminar se va a parecer a lo que Él quiere que tú hagas. Cuando tú estás enfrente de lo máximo, cuando tú estás enfrente de lo supremo, tu esfuerzo dice delante de quién tú estás. Tu esfuerzo dice delante de quién tú
estás. Lo segundo que el Señor quiere que tú seas enseñado por Él. No solamente que le oigas, que también seas enseñado por Él. Pedro estaba hablando ya en su carta, 1 de Pedro 2, 19 al 23, de la experiencia que él tuvo con aquel Cristo que le enseñó. Qué privilegio el de los discípulos que fueron enseñados por el mismo Señor, ¿verdad? Nosotros hemos recibido enseñanzas de otras personas, pero al final detectamos y estamos convencidos de que esa enseñanza viene del mismo Cristo, y eso es lo que tú tienes que estar garantizando en tu vida. No dejes, amado, que la enseñanza venga de otra persona, sino de Cristo. Es bueno que recordemos que todos somos maestros, pero somos siervos. Nosotros no somos Cristo. Nosotros somos falibles, es decir, nos equivocamos. Nosotros somos imperfectos, no reflejamos. Si algo podemos hacer es ser solamente un canal de bendición. Pero es importante, iglesia, si quieres caminar como hijo de Dios, si quieres andar en el propósito de Dios, que tú sepas que quien te está enseñando